Seguimos en Batalla Cultural. El domingo hay elecciones en la provincia de Buenos Aires y nuestra idea es tratar de tener a la mayor cantidad de voces posibles en este programa para que se hable de lo que va a pasar, de las elecciones concretamente. Tenemos ya a dos invitados. Está con nosotros Marcelo Ramal. Marcelo es candidato a diputado provincial en la tercera sección por Política Obrera. Marcelo, gracias por venir. ¿Qué tal? Y Gastón Alberdi, candidato a senador provincial por la cuarta sección de Unión y Libertad. Él me va a corregir si me equivoco. Un desprendimiento de la Libertad Avanza. ¿Cómo te va? En realidad no Ahí no está, es así. mirá, ya me está corrigiendo. Muchas gracias. Sabía, Nosotros bueno, somos los liberales posta. Pero hay dirigentes que estaban con Milei en su momento, ¿no es así? Bueno, que fueron parte de la él Libertad estuvo Avanza. con nosotros. Nosotros somos liberales posta. Bueno, está bien. Mirá cómo me lo estás presentando. Bueno, vos sos sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi. El creador de nuestra Constitución Nacional tan vapuleada, digamos, en el artículo 1432, que va en contra del oficio que ustedes están llevando tan dignamente en democracia. ¿Pero vos estuviste en la Libertad Avanza en algún momento? Yo estuve en Estados Unidos y en México viviendo durante 30 años. ¿Cuándo ¿sí? volviste? Volví en octubre del 90 porque me llamó Fausto Spotorno. No, está bien, pensé que me estabas Manuel hablando de... Adorni para que armáramos Avanza Libertad hasta que... ¿Octubre de cuándo? 2020. 2020. Hasta que en abril de 2021 estalló el narcoescándalo de Federico Fred Machado con el narcodiputado José Luis Esper. Y yo le dije a Javier, ¿sabes qué? Abrámonos de Esper y de Rosales y armemos algo. Y me dijo, bueno, ¿pero a qué vamos, boludo? Bueno, jefe de gobierno, diputado nacional. Y integré la lista con él y con Victoria Villarroel en noviembre de 2021, la cual me separé, ni siquiera me voté a mí mismo, 15 días antes del día de la elección. ¿Por qué? Y por diferencias, porque yo le presenté a la gente del ejército, no quiso ir, por ser los profesionales de Victoria Villarroel, que se había vendido como que era el contacto con el ejército argentino, con las fuerzas de defensa y seguridad. Yo le presenté a la Organización Sionista Argentina, le hice obviamente el acercamiento con todos los youtubers, con Danan, con El Presto, con Sicarelli, con Welcome Peronia, y bueno, nos traicionó a todos, ¿no? Entonces le dimos las gracias y nos retiramos. Hubieron algunos que fueron más obedientes, como Carlos Maslatón, que se aguantó como un año y medio más todavía. Bueno, no puede haber más distancia ideológica entre los dos candidatos que tenemos presentes acá, entre hay muchas Alberdi coincidencias. y Ramal. Porque en la Revolución Francesa... Así que esperamos sí. un cachito, va a ser interesante escucharlos a los dos. ¿Qué les parece que se vota, que se decide? ¿Por qué es importante lo del domingo, Marcelo? Bueno, primero hay que ver el cuadro político general en el cual se da la elección. Hay un escenario de desmoronamiento de la experiencia, algunos lo llaman libertaria, nosotros le llamamos liberticida, ¿no es cierto? Asesina de libertades políticas, de derechos. Bueno, una tentativa de rescatar la gigantesca deuda pública argentina y de un modo general a los intereses capitalistas, a costa de una agresión feroz al mundo del trabajo, a costa de liquidar las jubilaciones, el derecho del trabajo. Esa experiencia fracasó. Estamos en el final de este experimento. Y esto es lo que hay que entender, ¿no es cierto?, a la luz de esta elección. Los libertarios vienen de estatizar la banca para poder evitar una corrida cambiaria y de alguna manera sostener a la deuda pública a la cual obligan, ¿no es cierto?, a comprar con estos depósitos inmovilizados que el gobierno ha colocado en más del 50%. Entonces, en este cuadro, bueno, lo que hoy se dirime, lo que hoy se discute fuertemente, son las salidas y relevos a este experimento fracasado. Y la gran cuestión que está en discusión, incluso más allá de la elección del domingo, es quién le va a dar una salida a este experimento fracasado. Si vamos a un relevo que deje en pie todos los ataques reaccionarios que se han llevado adelante contra los trabajadores, es decir, que busque respetar el trabajo sucio de Milei e intentar un rescate de este régimen en ruinas sobre las mismas bases sociales, o los trabajadores, ¿no es cierto?, logran darle su propia impronta y su propia salida a esta crisis. Gastón, tenés bandera verde. Te completo, es decir, poniendo en primer lugar la reconstrucción del salario, del derecho al trabajo, de las jubilaciones. Bueno, la campaña de política obrera en la provincia de Buenos Aires
tomó en cuenta esta situación, buscó llamarle la atención a los trabajadores de esta crisis y presentamos un programa de salida sobre bases sociales antagónicas a, insisto, este experimento fracasado que, termino con esto, no fue solo de Milei, fue acompañado por los gobernadores y el arco parlamentario que durante 1 año y medio acompañó de una manera u otra el ajuste y ahora, como tantas veces ocurre en la historia, se demarca, ¿no es cierto?, a la hora del derrumbe. ¿Vos creés que es un gobierno fracasado? ¿Ya es un gobierno fracasado el de Milei? Yo creo que hay que pedir juicio político inmediatamente. Es un gobierno corrompido, estilo el gobierno de Carlos Menem. No por algo están los dos primos. Uno que es Menem, es hijo de primos, ¿no? Me refiero a Eduardo Menem, que estudió conmigo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho Pública de la UBA. Yo estoy muy agradecido por haber estudiado en una universidad pública. Me extraña que ellos tengan este tipo de políticas. Bueno, Martín Alexis me debe la Diputación Provincial en La Rioja gracias a mí, porque yo llevé la UCD y la registré como Libertad Avanza en La Rioja, y Javier Milei a las 3 de la mañana me dijo, man, te quiero pedir un favor, baja a tu compañera, porque dije, sí, ya sé, la casta riojana te pidió un favor. ¿Qué comés que adivinás? ¿No? Le dije, bueno, decirle a Lule que me llame. No hay ningún problema, estudió conmigo en la Facultad de Derecho y Zulemita estudió con mi mujer. Bueno, hicimos el cambio. Cuando llegamos a La Rioja Capital nos sacaron a golpes y a codazos del palco. Entonces, como eso, millones de anécdotas, por eso no fuimos nosotros oportunamente en noviembre de 2021 de la Libertad Avanza. Pero incluso en el plan económico vos decís, ¿el gobierno fracasó? Por supuesto, está por asumir el nuevo, digamos, ministro Sturzenegger, es decir, es el nuevo Martínez de Oz. Es el 5º intento del capitalismo internacional más extremo, más colonialista. Nos quieren entregar a las manos de la Unión Americana, con Donald Trump, a la Gran Bretaña y al Estado de Israel. Curiosamente están sirviendo a 2 patrones, ¿sí?, que son contratistas del Estado, como es Eduardo Nequian, el grupo de Aeropuerto Argentina 2000 y el Canal América, el Grupo América, y Eduardo Edelstein, el dueño, obviamente, de todos los hoteles, de todos los shoppings, de todas las constructoras, un sionista internacional, ¿sí?, socio de Guillermo Yanco, el marido de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich y Montoto, ¿sí?, aprendieron a tirar con el FAL en la Organización de la Liberación de Palestina, con Arafat, y ahora están aliados con el sionismo internacional. Al final creo que era cierto que tenían algunos puntos de acuerdo. Que la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa, ¿sí?, los que defendíamos la libertad nos sentábamos del lado izquierdo. Y obviamente del lado derecho se sientan los conservadores y los promonárquicos. No me extraña, ¿no? Bueno, te dijo conservador y promonárquico. No, a la derecha. Estamos a la izquierda nosotros. Tenés razón. Ya, estoy en el centro de la izquierda. Ya llegó nuestro otro invitado. La Revolución Francesa no estableció la emancipación de la clase obrera, que luego tuvo que construir su propia corriente, su propia organización política, el socialismo, para buscar, ¿no es cierto?, esos objetivos emancipatorios. Es decir, que evidentemente nuestras raíces y nuestra política es completamente diferente. Pero hablando de la clase obrera, quiero traer acá, es importante, ¿no es cierto?, que estando, ¿no es cierto?, en televisión pongamos de relieve de pronto las cuestiones que por diferentes razones quedan un poco oscurecidas, ¿no es cierto?, en la agenda política, pero que son fundamentales. Yo recién les decía, bueno, en esta experiencia agotada, ¿quién le va a dar una salida?, ¿no? Y claro, pensamos enseguida en el dólar, en consultores económicos, algún gobernador que se agrupa con otro, pero están ocurriendo otras cosas en la Argentina. En San Nicolás, donde está no solo la acería más grande de la Argentina, sino, me animaría a decir, la fábrica más importante de la Argentina en este momento, hace 15 días que hay una huelga general de lo que se conoce como los obreros tercerizados, los obreros de las contratistas, cansados de cobrar un sueldo no solo inferior a lo de los efectivos, sino un sueldo que no cubre ni la canasta de pobreza, y cansado de condiciones laborales indignas. Y esa huelga, que se extiende, que ha derrotado muchísimos intentos por ser levantada. Imagínense que tenemos
un secretario de trabajo que es funcionario de Techint. Claro. ¿No es cierto? Es decir, es un árbitro, ¿no es cierto?, con la camiseta de uno de los dos equipos puesta. Pero es una huelga contra el régimen laboral que quieren imponer Milei, Caputo y Sturzenegger. Por lo tanto, tiene una enorme profundidad política. Déjame, Marcelo, presentar a nuestro tercer invitado, Félix Lonigro. ¿Cómo te va, Félix? Candidato a senador provincial por la primera sección electoral por Potencia, el partido de María Eugenia Talerico. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bienvenida. ¿Qué te parece que se define el domingo? Bueno, el domingo tenemos elecciones provinciales y legislativas. No son elecciones nacionales, aunque el gobierno las quiere nacionalizar. No son elecciones ejecutivas y entonces eso genera en la gente un menor interés, un menor entusiasmo. Me parece que en estas elecciones, si no se nacionalizan, lo que importa es sacar o empezar a sacar al kirchnerismo, digamos, al kicilofismo de la provincia, que la ha asumido en el estado en el que está. Una provincia que campea la inseguridad, una provincia en la que no hay infraestructura, una provincia que está asolada por la corrupción. Y entonces me parece que es momento obviamente Kicillof va a seguir siendo gobernador hasta el año 2027, pero en estas elecciones legislativas es cuestión de empezar a poner en las bancas. ¿Y por qué no votar a la Libertad Avanza para eso? Porque en primer lugar, porque la Libertad Avanza, si quiere hacer antikirchnerismo, tendría que hacer antikirchnerismo con antikirchneristas, no con esas listas que tienen, las que efectivamente ha metido masistas y kirchneristas también, no solamente en ella, sino en el gobierno de la nación. Además, por otra parte, la Libertad Avanza viene con ese discurso de la institucionalidad y resulta que nos quería meter al hijo en la corte, viene con el discurso de la institucionalidad y empezó a gobernar por decretos de necesidad de urgencia, a vetar leyes, viene con el discurso del mérito y resulta que para estar en las listas de la Libertad Avanza hay que ser o peluquero, o vedette o algo por el estilo, pero nada de pensar, porque el mismo Sebastián Pareja ha dicho aquí queremos simplemente levantamanos y no queremos pensadores. Pensamos que el kirchnerismo tiene, que el mileísmo, digamos, tiene muchos puentes comunicantes con los métodos que usaba el régimen anterior, y si algo lo distinguía hasta ahora era el tema de la ética, de la no corrupción. Sin embargo nos traen Libra, nos traen Banco Nación y Menem, nos traen valijas Escaturice, ahora PAMI, nos traen ahora este tema de los videos y de español, con lo cual evidentemente lo que cambió es la ideología, el rumbo, el norte. Pero después tenemos mucho más de lo mismo. ¿Qué les parece lo de los audios de Español, este caso que estalló y que marcó el último tramo de la campaña? Yo a Diego lo conozco desde Avanza Libertad, desde la UCD, en Bull Market y Dólar Hoy. Se me hace un hipócrita, un ladrón de gallinas, ¿sí? Una persona que está en el servicio público para beneficiarse, que estafó a su amigo del alma, el abogado Juan Francisco González Freire, quien hacía todas las demandas para defender a José Luis Esper, a Luis Rosales y a Javier Milei, ¿sí? por difamación. Aquella vez que le dijeron a Javier que era un nazi, tanto Lidita Carrió como una periodista de apellido de ascendencia israelí, ¿sí? Quien lo defendió originalmente fue este abogado que yo estoy nombrando y le plagió la demanda este muchacho Spagnolo, ¿no? Es decir, si no tiene lealtad con los amigos, el mismo caso de Javier conmigo. Pero yo vengo a hablar de las propuestas. ¿Vos eras amigo de Milei, amigo? Amigo. Es decir, durante 2 años de la noche al día. ¿Sí? Yo le pido al señor presidente, ¿sí? Que deje de criticar a los demás géneros, ¿no? Y que asuma su condición sexual. ¿Sí? Le pido al señor presidente que tome su medicina, Valcote y Quetiapina, 4 veces al día. Le pido al presidente que revele su condición mental. Escuchame, ¿pero qué tiene que ver todo esto? Porque tiene la que ver que no respetan las libertades es un tema personal del presidente. Sí, por supuesto. No es cuestión de si pero vos sabés que algo, deje de apoyar a los discapacitados y a los jubilados. Son dos cosas distintas. Está bien, pero son dos cosas distintas. Él hizo un por pacto revelar qué con el medicación demonio, toma. Con el espejo. Él se cree que es Dorian Gray. ¿Sí? Y nada que ver. Que deje de pagar gatos viejos y meados en Las Vegas, ¿sí? Con el presupuesto de todos nosotros. Yo soy un liberal de verdad y voy al frente. ¿Pero y tengo vos tenés algún elemento para sostenerlo? Por supuesto que sí, inclusive contra Juan Pasos. ¿Sí? ¿Sabes quién es Juan Pasos? Sí, claro. El testa de un ministro de Economía que se llama Luis el Toto Caputo, que estudió en mi congregación católica, los Christian Brothers. Que los conoces, ¿no? A todos vos. Los conozco absolutamente a todos. A Mauricio Macri,
a todos los caputos. Es decir, por eso a mí no me tocan con el pétalo de una flor. No, pero yo vengo a hablar de mis propuestas en la cuarta sección electoral, ¿sí? Si vos me lo permitís. Dale. ¿Sí? Nosotros queremos rehabilitar la Ruta Nacional número 5 y la Ruta Nacional número 33, ¿sí? Que muere gente todos los días y que no pueden llegar las ambulancias, los tenemos que sacar a los muertos en helicóptero. Quiero que se deje a un lado el canal Punta Indio, que solamente favorece al tributo de la República Oriental del Uruguay, de toda la vía fluvial que viene del Paraná, y que nos va a dar a nosotros la construcción del canal Magdalena, plena soberanía argentina, ¿sí? De todos nuestros productos, de nuestros productores bonaerenses. ¿Y son cosas que se pueden impulsar desde la legislatura de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires? Nosotros tenemos que ser gestores ante el poder provincial. Yo insisto que no le vengo a poner un palo en la rueda a mi gobernador, ¿sí? Él está utilizando un presupuesto magro, le deben billones de dólares a todos los bonaerenses. Y con esa falta de presupuesto no podemos trabajar. Quiero una policía rural para evitar el abigeato, que es el cuatrerismo, ¿sí? El robo de maquinaria de todos los productores agropecuarios. Quiero implementar la policía rural, que en Estados Unidos existe desde 1775. Marcelo Félix, ¿qué se puede hacer desde la legislatura? Miren, nuestra primera iniciativa en la legislatura tiene mucho que ver con todo lo que estábamos hablando recién, es colocar en discusión a través, naturalmente, de una iniciativa, de un proyecto que vamos a apoyar en la movilización de los trabajadores de la provincia, que ningún trabajador de la provincia cobre menos que el salario mínimo que hoy cubre la canasta familiar, que es de 2 millones de pesos. En primer lugar, los docentes, que están cobrando menos de 800.000 pesos por una jornada simple, y los trabajadores de la salud. Yo estuve la semana pasada en San Justo, en uno de los hospitales más importantes de La Matanza, donde una enfermera gana 700.000 pesos. Te das cuenta que cuando digo que el modelo de Milei fue sostenido en los hechos, no en retórica, en los hechos, por los gobernadores y también en la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de una abstracción, te estoy hablando de una realidad. Esto es lo que se vive hoy en los hospitales bonaerenses. Entonces, me preguntaste por la legislatura. Política Obrera en la legislatura, en primer lugar, va a plantear el salario mínimo de 2 millones, ¿no es cierto?, para los trabajadores, para los trabajadores de la provincia. Félix. En segundo lugar, perdón, ¿no? En segundo lugar, está el problema de la urbanización, la vivienda y las condiciones, ¿no es cierto?, de los barrios de trabajadores en la provincia. El poder municipal y el poder provincial en Buenos Aires ha mirado a la urbanización privada. Los barrios privados han crecido exponencialmente en los últimos años en una provincia donde tenemos municipios y partidos donde el nivel de cloacas y agua potable no llega al 20% todavía. Entonces, declarar en reserva y en disponibilidad las tierras ociosas, las tierras públicas que hoy, ¿no es cierto?, están disponibles para una urbanización social, bien, vivienda y todo, ¿no es cierto?, lo que está planteado Félix, alrededor. dale nomás. Hay varios proyectos que inclusive hoy los he publicado en la red X. Algunos son institucionales, otros son más económicos, otros tienen que ver con la educación y demás. Pero, por ejemplo, el primer proyecto que quiero presentar es limitar las reelecciones de intendentes y de legisladores. Yo voy candidato a ser legislador. Los intendentes hoy tienen 2 elecciones, 2 mandatos, después tienen que ir, pueden volver y así sucesivamente. Los legisladores igual. El gobernador también, pero para el gobernador hay que reformar la Constitución. Eso es más difícil. Pero el proyecto de ley es para que los intendentes puedan estar 2 mandatos y que no es que tengan que dejar uno y no vuelven más. No vuelven más. Los legisladores podrían ser 2 mandatos, se van y después vuelven otros 2 y tampoco vuelven más. Eso por un lado. Por otro lado, ficha limpia. Por otro lado, reiterancia. Por el otro lado, boleta única. Por otro lado, estoy pensando en autonomía municipal dependiendo de los municipios, la cantidad de habitantes que tienen. El 20% de los municipios en la provincia de Buenos Aires tienen menos de 20.000 habitantes.
Hay municipios que tienen 3.000, Pila, por ejemplo. Entonces hay que rever la autonomía que tengan estos, o los municipios que tienen más de 250.000, que son un 20% también. Pensamos en el régimen de la coparticipación federal. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% de la torta de la coparticipación, recibe el 20%. Hay que ver ahí la posibilidad, inclusive hasta de salirse del régimen de la coparticipación federal. Lo hemos estado pensando desde la época en la época María Eugenia Tederico era candidata a senadora. ¿Cómo funcionaría? Salirse de la coparticipación federal es un tema complejo porque está constitucionalizada la coparticipación federal, pero la provincia de Buenos Aires, así como adhirió a través de por una ley de la legislatura, por una ley de la legislatura debería poder retirarse y recuperar esa autonomía de vivir con sus propios impuestos, como debería pasar con todas las provincias en realidad. Hay también un tema que no tiene que ver con esto, está vinculado con un tema que no tiene que ver tanto con la provincia, más con el gobierno de la nación, que es adoptar políticas de redistribución de la población, porque la provincia de Buenos Aires tiene